Antonio. Escribe un ensayo de por qué Frédéric Chopin era un E5 sexual. ChatGPT. Frédéric Chopin, uno de los compositores más emblemáticos del romanticismo, no solo dejó una huella imborrable en la música, sino que también encarna de manera notable las características del subtipo E5 sexual del eneagrama. Este subtipo se distingue por una profunda pasión de confiar y una intensa búsqueda de conexión con otra persona, aspectos que resuenan profundamente en la vida y obra de Chopin. A través de una exploración más detallada de su personalidad, relaciones interpersonales y expresión artística, se puede apreciar cómo Chopin refleja las complejidades del E5 sexual. La búsqueda de confianza y conexión profunda. El E5 sexual se caracteriza por una búsqueda constante de confianza en una relación significativa. Este subtipo anhela una conexión donde puedan compartir su mundo interior más oscuro, esperando que su pareja mantenga una ecuanimidad frente a sus complejidades. En la vida de Chopin, esta necesidad de una conexión profunda y exclusiva es evidente. A pesar de su éxito y reconocimiento en la alta sociedad parisina, Chopin era conocido por su naturaleza reservada y su dificultad para establecer nuevas amistades. Su relación más significativa fue con George Sand, una destacada escritora con quien mantuvo una relación tumultuosa pero profundamente intensa. Esta relación refleja la naturaleza apasionada y selectiva del E5 sexual, donde la confianza y la intimidad son esenciales, pero difíciles de alcanzar y mantener. Además, Chopin mostró una notable reticencia a involucrarse en relaciones superficiales o múltiples, prefiriendo mantener un círculo muy limitado de personas cercanas. Esta selectividad es una manifestación clara de la búsqueda del E5 sexual por una conexión auténtica y profunda, donde la confianza es el pilar fundamental. La incapacidad de Chopin para soportar múltiples relaciones sociales puede interpretarse como una manifestación de su necesidad de enfocarse intensamente en una sola relación significativa, alineándose con las características del subtipo E5 sexual. Expresividad a través del arte. Entre los E5 sexual hay una prevalencia de poetas y artistas que canalizan sus emociones y pasiones a través de su arte. Chopin, con su música emotiva y profundamente personal, actúa como un canalizador de sus sentimientos más íntimos. A través de sus composiciones, Chopin expresa una vasta gama de emociones, desde la melancolía y la soledad hasta la pasión y la euforia. Su música, especialmente sus nocturnos, polonesas y estudios, refleja una vida interna rica y compleja, donde cada nota y cada silencio cuentan una historia de introspección y anhelo. Al igual que Václav Nijinsky, otro ejemplo de este subtipo según Claudio Naranjo, Chopin poseía una expresividad extrema que, sin embargo, estaba limitada en muchos aspectos de su vida personal. La música de Chopin servía como un descargo emocional, permitiéndole volcar su ser hacia una actividad creativa que reflejaba su intensa vida interior. Esta capacidad de transformar su soledad y sus luchas internas en obras maestras musicales es una clara manifestación de cómo el E5 sexual canaliza sus emociones hacia una forma de expresión artística, convirtiéndose en un medio para conectar con los demás de una manera que las interacciones sociales directas no le permitían. Idealismo romántico y aristocracia emocional. El E5 sexual vive el amor como un ideal casi inalcanzable, buscando una relación absoluta que trasciende los compromisos convencionales. Chopin, a pesar de ser considerado uno de los compositores más románticos, mantenía una rigidez aristocrática que limitaba su apertura a la intimidad profunda. La descripción de Chopin como una ostra con azúcar glacé por una de sus amantes ilustra su reticencia a compartir su mundo interior, salvo con una o dos personas selectas. Este idealismo romántico, aunque vibrante internamente, se enfrentaba a la realidad de su limitada vida social y emocional, reflejando la difícil búsqueda del E5 sexual por el amor absoluto. Chopin no solo idealizaba el amor, sino que también lo veía como una especie de refugio frente a sus propias inseguridades y miedos. Su búsqueda del amor absoluto puede interpretarse como un intento de encontrar una conexión que le permitiera trascender su propia soledad y aislamiento, una característica distintiva del E5 sexual. Sin embargo, esta búsqueda a menudo resultaba en decepción, ya que el ideal que perseguía no siempre coincidía con la realidad, generando una constante insatisfacción y anhelo insatisfecho. La música como refugio y expresión de la soledad. Chopin emigró de Polonia a Francia siendo aún adolescente, encontrando en la música un refugio frente a la falta de nuevas amistades y la opresión social. Su vida sentimental estuvo predominantemente sustituida por su dedicación musical, lo que evidencia cómo el E5 sexual canaliza su pasión y búsqueda de conexión a través de una actividad que les permite expresarse sin las complicaciones de las relaciones interpersonales. La música de Chopin, rica en emoción y profundidad, actúa como una extensión de su ser, permitiéndole compartir su mundo interno de una manera que las interacciones sociales directas no le permitían.
Esta tendencia a refugiarse en el arte es una manifestación clara del E5 sexual, que busca expresar y compartir su mundo interno de manera selectiva y profunda. La música de Chopin no solo refleja su propio estado emocional, sino que también crea un puente para que otros conecten con sus sentimientos más profundos, cumpliendo así el deseo del E5 sexual de encontrar una conexión auténtica y significativa a través de una expresión artística. La influencia de la alta sociedad y la soledad emigrante. Chopin llegó a Francia en una etapa crucial de su vida, donde la adaptación a una nueva cultura y la presión de la alta sociedad parisina influyeron significativamente en su personalidad y obra. Su posición dentro de la alta sociedad no siempre coincidía con su naturaleza reservada, creando un conflicto interno que se reflejaba en su música. La rigidez aristocrática mencionada anteriormente puede verse como una defensa frente a la sobrecarga social, una característica común en el E5 sexual que prefiere mantener una distancia emocional para proteger su mundo interior. Además, la experiencia de ser un emigrante y la nostalgia por su tierra natal se reflejan en la melancolía de sus composiciones. Esta dualidad entre la integración en una nueva sociedad y el anhelo por Polonia añade otra capa a la complejidad de Chopin como E5 sexual. La soledad inherente a su condición de emigrante profundiza su necesidad de una conexión significativa, aunque paradójicamente dificulta la formación de nuevas relaciones profundas. La relación con George Sand. Un estudio de la intensidad emocional. La relación de Chopin con George Sand es un ejemplo paradigmático de las dinámicas del E5 sexual. A pesar de las intensas emociones y la pasión que caracterizaron su relación, también estuvo marcada por conflictos y dificultades. Sand, una mujer de fuerte carácter y creatividad, buscaba una conexión profunda y auténtica, mientras que Chopin, con su naturaleza reservada y sus necesidades emocionales complejas, luchaba por equilibrar su deseo de intimidad con su necesidad de espacio y privacidad. Esta relación refleja la lucha interna del E5 sexual entre el deseo de conexión absoluta y la dificultad para abrirse completamente. La intensa pasión y el compromiso emocional de Chopin con Sand, a pesar de las dificultades, ilustran la naturaleza idealista y profundamente emocional del subtipo. Sin embargo, también evidencian las limitaciones inherentes del E5 sexual para mantener relaciones sostenibles cuando sus expectativas idealizadas no se cumplen plenamente. La música como forma de conexión y comunicación. Para Chopin, la música era más que una carrera. Era una forma de comunicación y una manera de establecer conexiones profundas con otros, incluso en ausencia de relaciones personales directas. Sus composiciones, llenas de sutileza y emoción, servían como un lenguaje a través del cual podía expresar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Esta capacidad de comunicar sin palabras es una manifestación de la esencia del E5 sexual, que busca conexiones significativas más allá de las interacciones superficiales. Las obras de Chopin, como sus mazurcas, nocturnos y preludios, no solo demuestran su maestría técnica, sino también su habilidad para transmitir emociones complejas y profundas. La música se convierte en un puente entre su mundo interno y el de sus oyentes, permitiendo una forma de conexión que trasciende las limitaciones de las relaciones personales directas. Esta capacidad de conectar a través del arte es una característica distintiva del E5 sexual, que encuentra en la expresión creativa una vía para satisfacer su necesidad de confianza y comprensión mutua. La soledad creativa y el descargo emocional. Chopin vivió gran parte de su vida en relativa soledad, centrado en su música como su principal compañera y fuente de consuelo. Esta soledad no era una elección consciente, sino más bien una consecuencia de su naturaleza reservada y su incapacidad para manejar las exigencias sociales. Sin embargo, esta soledad también le permitió sumergirse profundamente en su mundo creativo, utilizando la música como un medio para procesar y expresar sus emociones más profundas. Este descargo emocional a través de la música es una manifestación clara del E5 sexual, que a menudo canaliza sus emociones y pasiones hacia actividades creativas que les permiten mantener una conexión significativa sin las complicaciones de las relaciones interpersonales directas. La música de Chopin, con su riqueza emocional y su profundidad introspectiva, actúa como un refugio para su espíritu solitario, permitiéndole compartir su mundo interno de una manera que las interacciones sociales no le permitían. La influencia de la cultura polaca y la identidad personal. La identidad cultural de Chopin como polaco también jugó un papel crucial en su vida y obra, agregando otra dimensión a su encaje con el E5 sexual. Su amor por Polonia y su nostalgia por su tierra natal se reflejan en muchas de sus composiciones, que incorporan elementos folclóricos y nacionales. Esta conexión con su herencia cultural puede interpretarse como una búsqueda de raíces profundas y una expresión de identidad personal, características que resuenan con la naturaleza introspectiva y reflexiva del E5 sexual. La música de Chopin no solo refleja su estado emocional, sino también su identidad cultural, creando una conexión entre su ser interno y su sentido de pertenencia.
Esta dualidad entre la introspección personal y la expresión cultural añade una capa adicional a su personalidad, destacando cómo el E5 sexual puede integrar múltiples aspectos de su identidad en una búsqueda coherente de conexión y significado. Conclusión. Frédéric Chopin personifica las características del E5 sexual del eneagrama a través de su intensa búsqueda de confianza y conexión profunda, su expresividad artística y su idealismo romántico. Su vida y obra reflejan la pasión de este subtipo por encontrar una relación significativa, y su capacidad para canalizar emociones complejas a través de la música. La combinación de su naturaleza reservada, su selectividad en las relaciones, su dedicación artística y su idealismo romántico lo convierten en un ejemplo viviente de cómo el E5 sexual puede manifestarse en una vida dedicada a la búsqueda de una conexión auténtica y a la expresión artística. En última instancia, Chopin no solo fue un maestro de la composición, sino también una representación profunda de las complejidades y aspiraciones del E5 sexual, mostrando cómo este subtipo puede transformar su mundo interno en obras de arte que trascienden el tiempo y las fronteras. Antonio. Aplica a Chopin este pasaje del libro Avaricia de Claudio Naranjo. El E5 sexual es el más emocional de los E5. El romanticismo es la forma en que se deja llevar por las emociones, más que en la relación de pareja, aunque también, el romanticismo surge en contacto con la música, el arte o la naturaleza. Es más fácil al escuchar música sentir su corazón latir o entregarse al abandono, algo que se experimentaría como muy peligroso en una relación humana. ChatGPT. En su obra Avaricia, Claudio Naranjo describe al E5 sexual como el más emocional de los E5. El romanticismo es la forma en que se deja llevar por las emociones. Más que en la relación de pareja, aunque también, el romanticismo surge en contacto con la música, el arte o la naturaleza. Es más fácil al escuchar música sentir su corazón latir o entregarse al abandono, algo que se experimentaría como muy peligroso en una relación humana. Este pasaje captura aspectos fundamentales del E5 sexual que resuenan profundamente en la vida y obra de Frédéric Chopin. El E5 sexual como el más emocional de los E5. Chopin, conocido por su profunda sensibilidad y expresión emocional en su música, encarna perfectamente la descripción del E5 sexual como el subtipo más emocional dentro de los E5. A diferencia de otros subtipos del eneatipo 5, que pueden enfocarse más en la acumulación de conocimiento o en la autonomía, el E5 sexual se caracteriza por una intensa vida emocional y una búsqueda de conexiones profundas. La música de Chopin, con su lirismo y emotividad, refleja esta capacidad de canalizar emociones complejas y profundas, haciendo de él un ejemplo ideal de este subtipo. Romanticismo a través de la música y el arte. El romanticismo de Chopin no se manifiesta únicamente en sus relaciones personales, sino principalmente a través de su arte. Sus composiciones, como los nocturnos y los preludios, son ventanas a su mundo interno, permitiéndole dejarse llevar por sus emociones de una manera segura y estructurada. Esta forma de romanticismo, centrada en la expresión artística, le permitió a Chopin experimentar y comunicar sentimientos intensos sin la vulnerabilidad que implicaría una relación interpersonal directa. Su música se convierte así en un refugio emocional donde puede entregarse al abandono creativo sin exponerse a los riesgos emocionales de las relaciones humanas. Preferencia por la música como vía de expresión emocional. Para Chopin, la música era más que una profesión. Era la principal vía a través de la cual podía experimentar y expresar sus emociones más profundas. Según Naranjo, es más fácil al escuchar música sentir su corazón latir o entregarse al abandono, algo que se experimentaría como muy peligroso en una relación humana. Esto se evidencia en la manera en que Chopin utilizaba la composición para explorar su mundo interior, encontrando en la creación musical una forma de entrega emocional que le permitía mantener una cierta distancia protectora de las complicaciones de las relaciones sociales y afectivas. Abandono emocional en un entorno seguro. El E5 sexual, tal como lo describe Naranjo, busca formas de abandono emocional que sean menos arriesgadas que las interacciones humanas directas. Chopin logró esto a través de su inmersión en la música, creando obras que no solo expresaban sus emociones, sino que también le permitían experimentar una forma de abandono emocional controlada. Al dedicarse profundamente a su arte, Chopin podía dejarse llevar por sus sentimientos sin exponerse a las incertidumbres y vulnerabilidades que conlleva una relación de pareja intensa. Su música se convierte en un espacio seguro donde puede explorar y liberar sus emociones sin las posibles heridas que podrían surgir de las relaciones interpersonales. Conclusión. La descripción de Claudio Naranjo sobre el E5 sexual en Avaricia encuentra una resonancia significativa en la vida y obra de Frédéric Chopin. Su capacidad para canalizar sus emociones a través de la música, su preferencia por el romanticismo expresado artísticamente, y su búsqueda de un abandono emocional seguro reflejan las características esenciales del E5 sexual. Chopin ejemplifica cómo este subtipo del eneagrama puede transformar su intensidad emocional en una expresión artística poderosa,
utilizando el arte como una vía para conectar con sus propias emociones de manera profunda y significativa, evitando así los peligros y complicaciones de las relaciones humanas directas. Antonio. Aplica este pasaje del libro Avaricia relativo a la nostalgia de este subtipo al caso de Chopin. La nostalgia ha atado al E5 sexual, estancado por un apego excesivo al pasado que le impide asumir la responsabilidad de su vida y avanzar. Vive en la nostalgia de épocas iluminadas que ya no existen, y que quizás ni siquiera existieron, llenas de idealizaciones. ChatGPT. En su obra Avaricia, Claudio Naranjo describe al E5 sexual como un subtipo que ha sido atado por la nostalgia, estancado por un apego excesivo al pasado que le impide asumir la responsabilidad de su vida y avanzar. Vive en la nostalgia de épocas iluminadas que ya no existen, y que quizás ni siquiera existieron, llenas de idealizaciones. Este pasaje proporciona una lente valiosa para entender ciertos aspectos de la vida y obra de Frédéric Chopin, uno de los compositores más destacados del romanticismo. La nostalgia de Chopin por Polonia. Frédéric Chopin nació en la Polonia de mediados del siglo XIX, una nación que en aquel entonces estaba dividida y sometida a las dominaciones de potencias extranjeras. La pérdida de su patria y su emigración a Francia en su juventud no solo representaron un cambio geográfico, sino también un profundo desarraigo emocional. Esta separación física de su tierra natal desencadenó una nostalgia que permeó tanto su vida personal como su producción musical. Las mazurcas polacas de Chopin fueron un claro reflejo de esta añoranza. Estas composiciones no eran meramente interpretaciones musicales de danzas folclóricas, sino expresiones profundas de su amor y anhelo por una Polonia idealizada, una nación que, en su imaginación, representaba épocas de mayor esplendor y libertad. Este apego a un pasado idealizado impidió que Chopin se integrara completamente en su nueva realidad en Francia, manteniéndolo en un estado de anhelo constante por lo que había perdido. Idealizaciones y estancamiento emocional. La descripción de Naranjo sobre la nostalgia del E5 sexual como un apego a épocas iluminadas que ya no existen se manifiesta en la vida de Chopin a través de su resistencia a adaptarse plenamente a la sociedad parisina. A pesar de su éxito y reconocimiento, Chopin nunca logró forjarse un lugar completamente integrado en la alta sociedad francesa. Su constante idealización de Polonia y de tiempos pasados le impidió asumir completamente las responsabilidades y oportunidades que la vida en Francia podría haberle ofrecido. Este estancamiento emocional también se refleja en sus relaciones personales. Su vinculación profunda y, a menudo, tumultuosa con George Sand puede interpretarse como un intento de reconectar con ideales románticos de amor absoluto y conexión profunda, que a su vez estaban teñidos por su nostalgia y anhelo por una realidad pasada que ya no existía. La música como refugio nostálgico. La música de Chopin sirve como un medio para canalizar y expresar su nostalgia. Sus composiciones están imbuidas de una melancolía y una belleza que evocan tiempos y lugares idealizados. Este uso de la música como refugio le permitió a Chopin mantener viva su conexión con el pasado sin tener que enfrentarse directamente a la realidad presente, evitando así el riesgo emocional que implicaría intentar revivir o recrear esas épocas ideales en su vida cotidiana. Al vivir en la nostalgia, Chopin utilizó su arte para permanecer en una época iluminada que, en muchos sentidos, ya no existía. Esto le proporcionó una salida creativa para su apego al pasado, pero también contribuyó a su incapacidad para avanzar plenamente en su vida personal y social. Consecuencias del apego excesivo al pasado. El apego excesivo al pasado descrito por Naranjo tiene implicaciones significativas en la vida de Chopin. Su constante idealización y nostalgia le impidieron asumir nuevas responsabilidades y adaptarse completamente a su entorno presente. Este estancamiento emocional no solo limitó su desarrollo personal, sino que también afectó sus relaciones interpersonales, manteniéndolo en un ciclo de anhelo insatisfecho y constante búsqueda de ideales inalcanzables. Además, esta nostalgia contribuyó a la fragilidad de su salud emocional y física. La tensión entre su pasado idealizado y su presente difícil se refleja en la melancolía persistente de su música y en los desafíos personales que enfrentó, incluyendo su lucha contra la tuberculosis. Conclusión. La aplicación del pasaje de Claudio Naranjo sobre la nostalgia del E5 sexual al caso de Frédéric Chopin revela cómo el apego excesivo al pasado puede influir profundamente en la vida y obra de una persona. En el caso de Chopin, su nostalgia por una Polonia idealizada y épocas pasadas iluminadas lo mantuvo emocionalmente estancado, impidiéndole asumir plenamente su nueva realidad en Francia. Sin embargo, esta nostalgia también enriqueció su música, otorgándole una profundidad emocional y una belleza melancólica que continúan resonando en sus composiciones hasta el día de hoy. Chopin ejemplifica cómo el E5 sexual, atrapado en la nostalgia, puede transformar sus anhelos en expresiones artísticas poderosas, mientras lucha simultáneamente con las limitaciones que este apego impone a su desarrollo personal y sus relaciones interpersonales.
Su vida y su música son testimonios de las complejidades inherentes al subtipo E5 sexual, ilustrando tanto sus desafíos como su capacidad para crear belleza a partir de sus profundidades emocionales. Antonio. Relaciona este pasaje del libro Avaricia con la música de Chopin, especialmente en sus últimos años, cuando estaba enfermo de tuberculosis. En la misma medida que esta fragilidad física, hay un intenso deseo de poder. El E5 sexual no acepta su condición frágil. ChatGPT. En Avaricia, Claudio Naranjo señala que en la misma medida que esta fragilidad física, hay un intenso deseo de poder. El E5 sexual no acepta su condición frágil. Este pasaje ofrece una perspectiva profunda para analizar la relación entre la fragilidad física de Frédéric Chopin en sus últimos años y su expresión artística, particularmente cómo su deseo de poder y control se manifestó a través de su música a pesar de su deteriorada salud debido a la tuberculosis. La fragilidad física de Chopin y el deseo de poder. Durante sus últimos años, Chopin enfrentó una grave batalla contra la tuberculosis, una enfermedad que lo dejó debilitado física y emocionalmente. Esta fragilidad no solo afectó su salud, sino que también influyó en su percepción de sí mismo, y en su relación con el mundo que lo rodeaba. Según Naranjo, el E5 sexual lucha contra su condición frágil con un intenso deseo de poder, una característica que Chopin encarnó en su determinación por mantener su relevancia y control a través de su arte, a pesar de sus limitaciones físicas. Chopin no aceptó pasivamente su declive, en cambio, utilizó su música como una forma de ejercer poder y control sobre su destino. A través de sus composiciones, especialmente en sus últimos años, Chopin demostró una voluntad inquebrantable de expresar su mundo interior, utilizando la música como un medio para trascender sus limitaciones físicas y emocionales. Manifestación del deseo de poder en la música de Chopin. El deseo de poder del E5 sexual, según Naranjo, se traduce en una necesidad de controlar y dominar su entorno para compensar su vulnerabilidad. En el caso de Chopin, este deseo se reflejó en la maestría técnica y la profundidad emocional de sus últimas composiciones. Obras como Los últimos nocturnos, los preludios opus 28 y los baladas demuestran una combinación de complejidad técnica y expresión emocional que subraya su control absoluto sobre su arte, a pesar de su deterioro físico. Estos últimos trabajos musicales no solo son técnicamente exigentes, sino que también están imbuidos de una intensidad emocional que refleja la lucha interna de Chopin entre su deseo de poder y su fragilidad física. La precisión y el virtuosismo en sus composiciones pueden interpretarse como un intento de mantener el control y la autoridad en su arte, asegurando que su legado perdure incluso cuando su capacidad física disminuía. La música como medio de superación y control. Para Chopin, la música se convirtió en un refugio donde podía ejercer un control que le era imposible en otros aspectos de su vida debido a su enfermedad. Este uso de la música como una herramienta para superar su fragilidad se alinea con la descripción de Naranjo sobre el E5 sexual, que busca poder y control para contrarrestar su vulnerabilidad. A través de la creación musical, Chopin encontró una manera de afirmar su presencia y su influencia en el mundo, a pesar de su debilitamiento físico. Además, la estructura y la forma de sus composiciones finales reflejan una búsqueda de orden y control en un momento de caos personal. La elaboración meticulosa de cada pieza musical puede verse como una manifestación de su deseo de dominar su arte y, por extensión, su destino, a pesar de la inminente fragilidad que enfrentaba. La dualidad entre fragilidad y poder en sus composiciones. La dualidad entre la fragilidad física de Chopin y su deseo de poder se manifiesta claramente en la tensión emocional presente en sus últimas obras. Esta tensión se traduce en contrastes dinámicos, cambios de tempo y complejidades armónicas que reflejan su lucha interna. Por ejemplo, en sus preludios opus 28, Chopin alterna entre pasajes de gran fuerza y momentos de delicada sutileza, simbolizando la batalla entre su deseo de control y su realidad física debilitada. Esta complejidad emocional no solo añade profundidad a su música, sino que también sirve como un testimonio de su capacidad para canalizar sus luchas personales en una expresión artística poderosa. La música se convierte así en una extensión de su ser, donde puede explorar y afirmar su identidad y su poder a pesar de las adversidades físicas que enfrenta. La resiliencia del E5 sexual en la obra de Chopin. A pesar de su fragilidad, la resiliencia del E5 sexual se evidencia en la capacidad de Chopin para seguir creando obras maestras incluso en sus últimos años. Esta resiliencia no solo refleja su deseo de poder y control, sino también su capacidad para transformar su vulnerabilidad en una fuente de fuerza creativa. La música de Chopin, cargada de emoción y técnica, demuestra cómo el E5 sexual puede utilizar sus desafíos personales para alcanzar nuevas alturas en su expresión artística. Conclusión. El pasaje de Claudio Naranjo sobre la fragilidad física y el deseo de poder en el E5 sexual ofrece una lente enriquecedora para comprender la relación entre la enfermedad de Chopin y su música en sus últimos años.
A través de su intensa dedicación a la composición, Chopin no solo buscó mantener su relevancia y control sobre su arte, sino que también utilizó la música como una forma de superar y trascender su fragilidad física. Esta dinámica entre vulnerabilidad y poder es evidente en la profundidad y la complejidad de sus últimas obras, que continúan resonando como testimonios de su resiliencia y su inquebrantable deseo de expresarse plenamente a pesar de las adversidades. Chopin ejemplifica cómo el E5 sexual puede convertir sus luchas internas y su fragilidad en una fuerza creativa poderosa, utilizando el arte como una herramienta para afirmar su identidad y su influencia en el mundo, incluso cuando su cuerpo le recordaba constantemente sus limitaciones. Su legado musical es un reflejo duradero de esta transformación, mostrando cómo la búsqueda de poder y control puede coexistir y, de hecho, potenciar la expresión artística en medio de la fragilidad. Antonio. Ofrece un punto final que respalde la tipificación. ChatGPT. La profunda exploración de la vida y obra de Frédéric Chopin a través del prisma del eneagrama, específicamente del subtipo E5 sexual según Claudio Naranjo, revela una convergencia significativa entre las características descritas y la realidad biográfica del compositor. La capacidad de Chopin para canalizar sus emociones más intensas a través de la música, su lucha constante con la nostalgia y el apego al pasado, así como su resistencia a las vulnerabilidades inherentes a las relaciones humanas, subrayan de manera convincente su tipificación como E5 sexual. Chopin no solo ejemplifica la búsqueda de conexión profunda y confianza exclusiva que caracteriza al E5 sexual, sino que también refleja la complejidad emocional y el romanticismo inherente a este subtipo. Su uso de la música como refugio y medio de expresión artística le permitió transformar su fragilidad física y emocional en obras maestras que trascienden el tiempo, evidenciando su deseo de poder y control sobre su entorno a través del arte. Esta dualidad entre fragilidad y poder, combinada con su estancamiento emocional derivado de una nostalgia idealizada, refuerza la comprensión de Chopin como un E5 sexual atrapado entre la profundidad de sus emociones y la búsqueda de un ideal inalcanzable. Además, la relación tumultuosa con George Sand y su reticencia a formar múltiples relaciones cercanas demuestran la selectividad y la intensidad emocional típicas del E5 sexual. Su capacidad para mantener una conexión emocional significativa a pesar de las dificultades personales resalta la resiliencia y la determinación que definen a este subtipo del eneagrama. En última instancia, la tipificación de Chopin como E5 sexual no solo se sostiene a través de la alineación de sus características personales con las descripciones de Naranjo, sino también mediante la manifestación tangible de estas características en su legado musical. Las composiciones de Chopin, cargadas de melancolía, pasión y una búsqueda constante de expresión emocional, son testamentos vivos de cómo el E5 sexual puede transformar sus desafíos internos en una forma de arte poderosa y perdurable. Por lo tanto, Frédéric Chopin no solo fue un genio musical, sino también una representación encarnada del E5 sexual, demostrando cómo las complejidades y aspiraciones de este subtipo pueden manifestarse en una vida dedicada a la búsqueda de una conexión auténtica y a la expresión artística profunda. Su legado no solo enriquece el mundo de la música, sino que también ofrece una ventana a las profundidades del espíritu humano, reflejando fielmente las características distintivas del E5 sexual en el eneagrama.